Hola a todos, ¿qué tal? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy vamos a ver por qué a los narcisistas les encanta mostrar a su nueva pareja por todos lados. Si has sido descartada por tu pareja, uno de los momentos más duros y más crueles y que más nos cuesta es cuando nos toca ver a la que era hasta hace poco nuestra pareja al lado de otra persona disfrutando y aparentemente feliz. Y desgraciadamente, tratándose de una persona narcisista, esto ocurre a la velocidad de la luz. Tú estás tratando de asimilar el duro golpe que se genera tras ese descarte injustificado y todo el daño que has vivido durante la relación, cuando de repente ya puedes ver al que fue tu pareja presumiendo de una nueva persona en todas partes, en redes sociales y en cualquier sitio. Todo esto resulta realmente inconcebible para ti, porque eres incapaz de entender cómo esa persona que daba tanto por ti, que te prometía que iba a estar contigo para siempre, que teníais tantos planes de vivienda, de hijos, de casaros, de viajes, todo lo que teníais pendiente, de un día para otro haya podido dejarte a un lado como si fueras basura y ya esté viviendo una relación aparentemente feliz con otra persona y haya sido capaz de olvidarse de tantísimos momentos y de tantos sentimientos en un abrir y cerrar de ojos. Pues bien, te diré el porqué de esto, porque todo esto nunca fue real. Esta persona nunca te quiso, ni te va a querer, pero es que tampoco ha querido nunca a la nueva persona con la que está y tampoco la va a querer. Pero entonces te preguntarás el por qué lo hacen, por qué esa falta de respeto hacia alguien que les ha dado tanto sin pedir absolutamente nada a cambio. Lo hacen por dos motivos y de verdad te pido perdón si es demasiado duro esto que vas a escuchar, pero por un lado lo hacen para seguir obteniendo combustible a través de un nuevo ciclo de abuso y a través de una nueva víctima que les va a dar suministro nuevo, combustible mejor, porque tiene ese plus de la novedad. Y el otro caso, que es por el que te pedía perdón, es porque quieren seguir obteniendo combustible y energía a través de ti. Quieren seguir utilizándote, quieren seguir exprimiéndote. Les encanta verte sufrir, les encanta humillarte, les encanta vernos en la mierda. Y son plenamente conscientes de que vamos a enterarnos tarde o temprano de una u otra forma que ya andan con una nueva pareja y saben que presumir de ella en redes sociales hará que tarde o temprano cualquier amigo, conocido o persona que tengamos en común nos lo vaya a contar en caso de que nosotros hayamos decidido borrarlos o bloquearlos a través del contacto cero. Y todo este sufrimiento que siguen y saben que van a generar en nosotros, lo único que hace es seguir engordando su ego y seguir reafirmando su sensación de poder sobre nosotros. Quiero advertirte también de que es muy probable que todo lo que vayas a ver por parte de tu expareja narcisista con su nueva víctima sea algo realmente cruel y muy ruin. Ya que, como te digo, suelen hacer cosas que son realmente inimaginables. Por ejemplo, llevarán a su nueva víctima a lugares a los que te llevaron a ti, a esos lugares que son solo especiales para vosotros. Si teníais planes de ir a un determinado sitio, irán con su nueva víctima, etc. Aquí, como sabéis, me encanta contaros experiencias personales. En el caso de mi primer narcisista, cuando ya se produjo el descarte, vamos, ni qué decir, que creo que a la semana ya estaba presumiendo de otra persona por redes sociales. Teníamos amigos en común y lógicamente pues llegué a enterarme. Además, referido a este caso, a lo que suelen hacer, durante
el primer momento que inició la relación con esta persona comenzó a llevarle a restaurantes que yo le había enseñado porque no los conocía y le había llevado yo a cenar. Le llevó al pueblo donde nos dimos nuestro primer beso. Le llevó a ver el atardecer a un sitio que habíamos quedado que íbamos a ir nosotros en las semanas próximas. Y aquello me estaba comiendo por dentro. Era como si tuviera pirañas que me estaban devorando las entrañas al sentir que aquella persona era tan fría y tan calculadora como para ser capaz de llevar de una forma tan temprana y tan pronto a una nueva persona con la que aparentemente estaba feliz a todos esos lugares que tenía o planeados conmigo o que había conocido gracias a mí, que tenían un valor y una importancia para... yo deducía que ambos, pero lógicamente no, porque este sinvergüenza simplemente me utilizó como hacen todos. También es muy frecuente verles hacer con su nueva víctima todo aquello que no hicieron con nosotros. Por ejemplo, imaginaros que con nosotros jamás ha puesto una foto en redes sociales. Con esta persona lo hará y a la máxima brevedad posible. Si no nos han presentado a sus amigos más íntimos, vas a ver una foto de fiesta con sus amigos más íntimos o de viaje. Todo esto lo que hace es seguir generando combustible para el narcisista, porque saben que vamos a sufrir, saben que van a hacernos daño, saben que al hacer cosas con su nueva pareja que no hicieron con nosotros, nos hará sentirnos inferiores, que no estuvimos a la altura de las circunstancias, que no fuimos suficientes para esta persona, que hicimos las cosas mal. Y al final, de una manera u otra, a través de redes sociales, a través de escribir, a través de tal, terminaremos reaccionando. E incluso si no llegamos a reaccionar directamente con el narcisista, tienen ese radar y ese imán de maldad con el que saben y son capaces de detectar que estamos realmente jodidos y pasándolo mal. Porque son capaces de percibir cualquier sufrimiento ajeno a pesar de que no reaccionemos. Y de verdad que es algo que resulta sádico y casi demoníaco, que después de tanto abuso, de tanto daño injustificado, de tanto abuso psicológico para la víctima, aún tengas que rematarla haciéndole daño de esta manera tan asquerosa. Pero es que ellos son así, los narcisistas son seres realmente asquerosos. Sé que es completamente ilógico, pero de verdad tienes que entender que absolutamente nada de lo que hace un narcisista tiene lógica. Tienes que entender que estos seres se alimentan del sufrimiento ajeno. Y de verdad que te entiendo, que soy capaz de ponerme en tu piel porque lo he vivido. Y sé que es muy difícil controlar la ira, la ansiedad, la rabia, la decepción, esa desesperación que sientes, pero por favor, por lo que más quieras, por ti, por favor, no reacciones, no entres al trapo, no sigas jugando, por favor, no sigas siendo un peón en un tablero de ajedrez, porque tú no estás aquí para jugar ni para alimentar a esos sinvergüenzas, ¿vale? No reacciones a nada de lo que haga o lo que diga con su nueva pareja. Aunque veremos esto con más detenimiento en los vídeos que tengo planificados acerca del contacto cero, que tanto nos ha salvado, lo que te recomiendo desde ya es que borres a esta persona y la bloquees de tus redes sociales para ni tú tener acceso a lo que esta persona hace, ni que esta persona tenga acceso a las tuyas. Y de verdad, en otros casos de otras parejas que son emocionalmente sanas, yo tampoco estoy muy por la labor de bloquear a estas personas. Pero en el caso de los narcisistas no hay otra alternativa. Tienes que bloquearlos, eliminarlos, evitar cualquier tipo de acceso de estas personas a tu vida. Bloquea, porque te aseguro que bloquear es realmente muy sano para la salud emocional en muchísimos casos. Si por el contrario aún no estás preparado para borrar o bloquear a esta persona en tus redes sociales y la sigues teniendo y vas a tenerla durante un tiempo, aunque yo no es lo que te recomiendo, pero entiendo que es algo muy duro, por favor, te pido que al menos no postees nada de frases tristes, nada de canciones con mensajes subliminales, nada de recuerdos, nada de poner fotos donde intentes dar celos o triangular con otra persona. De verdad, no entres en este juego porque
tienen un radar innato para detectar el sufrimiento ajeno y saben cuando estás cometiendo o llevando a cabo una acción para responder o reaccionar a lo que ellos están haciendo. Por favor, no reacciones, no publiques absolutamente nada. No debes olvidar nunca que los narcisistas son vampiros emocionales y que cualquier reacción, por muy pequeña que sea, les sigue alimentando. Y ya te lo he dicho y te lo dije en mi libro. El resultado y lo que queremos es que esta gente muera de hambre. De hambre de nuestras emociones. Por tanto, ahora ha llegado la hora de centrarte en ti. Y de verdad quiero que te quites de la cabeza la idea de que la nueva pareja de esta persona es una privilegiada, porque no es una privilegiada, simplemente es una víctima más como tú lo fuiste en su día. No es ni mejor ni peor que tú en nada, es simplemente una víctima más. Por tanto, la respuesta a la pregunta que planteábamos al principio del vídeo del por qué el narcisista muestra a su pareja por todas partes, la respuesta es para darte una última puñalada y rematarte antes de seguir con su vida y seguir alimentándose de ti. Bueno, si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like, que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita para que te avise cada vez que cuelgue un nuevo vídeo, que me comentes tu experiencia acerca de la nueva pareja de tu expareja narcisista y que me puedes dejar también sugerencias acerca de algún tema que quieras que tratemos en el canal. Y nada, mucha fuerza, nos vemos el domingo que viene y hasta entonces te mando un beso muy grande y mucho ánimo. Adiós.